Bienvenidos a nuestro podcast semanal Bolígrafos. Gracias por seguirnos cada semana en nuestras plataformas digitales. El de hoy es un programa distinto. Vamos a conversar amablemente con una mujer a la que los periodistas queremos muchísimo. Se llama Sor Magali. Ella egresó de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Autónoma del Caribe. De ese tema vamos a hablar en un instante. Sor Magali es una figura muy querida en la historia del fútbol colombiano, especialmente entre los aficionados del Junior de Barranquilla. Su nombre real es Magali Vargas, pero es ampliamente conocida como Sor Magali. Es reconocida por su alegría y espíritu servicial. Más allá de ser una ferviente hincha del Junior, desempeñó un papel importante como asesora espiritual del equipo, acompañando a los jugadores en momentos clave y brindándoles apoyo emocional y espiritual. Además de su labor espiritual, Sor Magali estudió comunicación social en la Universidad Autónoma del Caribe, lo que le permitió conectar con la comunidad y compartir su mensaje de manera efectiva. Su legado perdura como una muestra del profundo vínculo entre la fe, la comunidad y el deporte en la cultura barranquillera. Sor, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días y gracias a ti, Víctor, que siempre estás atento, me recuerdas con tanto cariño y estás siempre dispuesto como a invitarme a todas estas cosas que tú haces. Bueno, ¿qué pasó en tu tránsito por la Facultad de Comunicación Social? ¿Cómo llegaste? Tú dices que no has ejercido, yo digo que sí ejerces. Bueno, por allá en el año 1980, 81 más o menos, en ese momento la segunda persona que mandaba allí en la Autónoma del Caribe después del señor Ceballos era Eduardo Vargas Osorio. Sí. Mi pariente, ¿sí? Él fue mi primo hermano y él era como el director de estudios de ahí de la universidad. Y yo me acerqué allá pidiéndole que me ayudara para poder estudiar. Me dio una beca del 30%. Y la comunidad donde pertenecí pagaba el otro 70%. O no, al contrario, la beca era el 70% y la comunidad me pagaba el 30%. La comunidad religiosa. La comunidad religiosa donde pertenecí. Entonces, allí fue como conocí la Universidad Autónoma del Caribe. Fue un tiempo muy bonito, muy hermoso, entre los profesores y compañeros que estudiamos allí en esa Facultad de Comunicación Social. ¿Qué profesores recuerdas, Sor? Bueno, recuerdo el profesor de antropología que se llamaba Antonio Logreira. El profesor, Jorge Humberto Cli. Jorge Humberto Cli, que era el de televisión. La doctora Aida Sarta. Sí. La profesora Yomaira Lugo, había un profesor, el profesor que todo el mundo lo quería mucho, el de metodología, Guillermo Mejía. Bueno, entre otros, pero que todos eran muy queridos, pero son los que más recuerdo. Sí, allí estaba también Nuri Logreira, que era la hermana de Toño. De Toño Logreira. Exacto, sí. Sí, eran distintos. Toño, mamador de gallo, ella mujer. Sí, así es. Al principio con Toño me dio duro, porque yo en mi condición de monjita y él en sus clases de antropología me daba un poquito duro y me miraba cuando de pronto hablaba algo negativo sobre la religión. Pero después fue lo más lindo conmigo, hermoso. ¿Y tú ibas vestida con tus hábitos? Sí, yo iba con mis hábitos. ¿La única monja en el curso? La única en el curso y en toda la universidad en ese momento. Sí. Bueno, ¿y terminaste y qué pasó? Bueno, en el año 1989, a finales del 89, terminé la comunicación social y en febrero del 90 mi comunidad me trasladó para Bogotá.
Bueno, yo te decía ahorita que yo no había ejercido, pero sí en la comunidad tuve a cargo una revista que salía sobre la fundadora de la comunidad y yo era quien la dirigía y escribía allí los artículos, porque ahorita le comentaba a Alan que yo soy mejor escribiendo que hablando. Sí. Entonces, ahí vamos. Bueno, entonces, pero fue un grato paso por la facultad. Muy grato, unos compañeros divinos, nos reuníamos con mucha frecuencia. Luego yo me fui para el interior del país nuevamente en el año 90 y nos perdimos, pero al regresar ahorita he tenido contacto con Nelson Ripoll, es con el único que he tenido ese contacto. Pero mientras estuvimos estudiando nos ayudábamos, me colaboraban en la obra social, vivían pendiente de pronto de alguna necesidad de los niños que yo les exponía y estaban siempre dispuestos a ayudarme. Una amistad muy bonita con todos ellos y con todos los profesores. Bueno, ¿cómo crees tú, Sor, que el haber estudiado comunicación social termina ayudándote en la gran obra social que tú realizas y de la cual vamos a hablar en unos momentos? Bueno, yo pienso, Hugo, que la comunicación social es una carrera muy humanitaria, ¿sí? Y está siempre dispuesta a ayudar al prójimo, ayudar al otro. Entonces yo creo que por eso fue que yo tomé como esa decisión de estudiar la comunicación social, y sobre todo porque desde que yo llegué acá a Barranquilla, después de estar muchos años en el interior del país, las primeras personas que me acogieron fueron los periodistas, ¿sí? En el año 79, Fabio Poveda Márquez fue el que me descubrió como la monjita del Junior, y de allí pues todos realmente los medios de comunicación me abrieron las puertas y los periodistas también me abrieron sus brazos y me abrieron su corazón para ayudarme en la obra social. O sea, yo pienso que ustedes, los periodistas y los medios de comunicación, fueron mis aliados para poder llevar a cabo la misión que el Señor me encargó en todos estos años que trabajé en Fe y Alegría, y que ahora, aunque ahora no estoy en Fe y Alegría, de todas maneras me siguen ayudando. Claro, bueno, hablemos de tu vida religiosa. ¿Cómo naces tú a la vida religiosa? Bueno, Víctor, yo pienso que mi papá y mi mamá eran unos padres cristianos, católicos, practicantes. Eran unas personas muy caritativas, personas que siempre estuvieron como al servicio de los demás. Mi papá fue administrador de fincas ganaderas al otro lado del río Magdalena, y era un hombre que le tendía la mano a todos los empleados que él tenía allí en esas fincas, y a todas las personas. Y mi mamá lo mismo. Entonces pienso yo que se me fue despertando ese instinto de servirle a los demás. Luego estudié con religiosas, o sea, estudié en un colegio de religiosas donde le enseñan a uno mucho, pues, el compartir con los demás, el amor al prójimo, y luego pues entro a la comunidad, y allí pues se terminó de afianzar ese servicio por amor al que siempre estoy dispuesta a darle a todas las personas que lo necesitan. ¿Cuántos hijos son? Nosotros fuimos 11 hermanos, 2 han fallecido, estamos 9, y todos pues muy unidos, nos queremos mucho, nos ayudamos, y sí, hemos como continuado esas enseñanzas que mi papá y mi mamá nos dejaron, de servir y de amar al prójimo como debe ser. ¿Pero la única monja de la familia, tú? De la familia Vargas Cuentas, que soy yo, soy la única, pero tuve antes otra prima que tampoco continuó. Ella vive ahora en Medellín, que es Vargas Lascarro. Tuve una prima también religiosa. Correcto. Bueno, hablemos de tu capítulo en Junior de Barranquilla.
Bueno, en Junior también eso nace como desde por allá, desde mi papá. Él era un hincha furibundo del equipo Junior. Ese señor, cuando Junior perdía, qué sufrimiento tan grande. Cuando Junior ganaba, eso era un amor. Y bueno, siempre, cuando nosotros estudiábamos, lo hacíamos acá en Barranquilla. En vacaciones nos llevaban a la finca donde ellos vivían, mi papá y mi mamá, y los hermanos más pequeños. Allí no había luz, había un radiecito transistor, y yo me acuerdo que todos los domingos, él enseguida, cuando eran por ahí las 2, 3 de la tarde, ya estaba dispuesto a escuchar el partido del Junior, y siempre me llamaba. Me decía, bueno, hoy juega Junior, vamos a escuchar el partido, y nos reuníamos a escuchar el partido. De allí nace esa afición grande por el Junior. Luego, cuando ya me fui para la comunidad, ya tú sabes cómo son las comunidades religiosas, yo decía, ¿cómo hago yo para expresar mi afición por el Junior? Yo estuve en Manizales, hice mis 2 años de noviciado, y los domingos nos sacaban a caminatas. Esas son anécdotas y son como travesuras que uno hace y que ahora recuerda y pues le da a uno risa, ¿no? Todos los domingos nos sacaban a caminatas, decían ellas, ¿no? Y una vez íbamos pasando por el estadio Fernando Londoño, y yo me retiré del grupo y me metí en el estadio. Y esos porteros, oiga, pero... Y las otras monjitas sufriendo porque me iban a regañar, me iban a castigar de pronto por eso. Pero bueno, menos mal que las monjitas superioras no se dieron cuenta. Pero siempre, o sea, no tenía la facilidad de pronto de escuchar el partido. No había, o sea, había televisión, pero no narraba Perea, ¿verdad? Sí, sí, exacto, Perea. Pero que te dijera, no teníamos esa facilidad de estar en contacto con los medios de comunicación, casi no. De pronto nos dejaban ver un noticiero y ya ahí yo me daba cuenta, de pronto los lunes, y yo estaba atenta al resultado, cómo quedaba el partido, cómo iba el Junior y eso. Era lo único. Ya cuando salí del noviciado, me mandaron a trabajar. La primera casa donde trabajé fue en Barranca Bermeja. Ya como había hecho mis votos. Entonces allá en Barranca Bermeja ya empecé a escribirles. Les mandaba postales, les mandaba telegramas, siempre escondidita porque eso no se podía hacer en la vida religiosa. Entonces me iba y les mandaba un telegrama antes de cada partido, ¿sí? Animándolos, pero no nos conocíamos personalmente. ¿Sí? A los miembros del equipo. A los miembros del equipo. Yo mandaba, pero no, o sea... Y en el año 79 ya me trasladaron a Barranquilla. Y estuve en el barrio Lipaya en una escuela que en ese momento pertenecía al departamento, pero estaba muy destartalada, bastante destartalada, que la acción comunal le pidió a Fe y Alegría que la tomara en administración. Entonces me mandaron a mí ahí como coordinadora. Y bueno, una vez, un sábado me senté en uno de los corredorcitos que tenía el colegio, porque se cambió, lo hicieron más bonito. Entonces me senté allí a mirar, no había ni servicios sanitarios para los niños, las paredillas caídas, los salones de clases sucios, nada de pintura, maluco, sin pupitres, en fin. Me senté un sábado a pensar qué podía hacer. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo para poder levantar esta escuela para los niños, para que tengan sus servicios sanitarios, que los que viven cerca tenían que salir corriendo para la casa o acá en un rinconcito del patio con una lámina de zinc, uno tapaba al otro mientras hacía sus necesidades fisiológicas? Entonces, bueno, ¿cómo te parece que los miembros de la acción comunal del barrio se dieron cuenta de mi afición por el Junior? Y ese día, sábado, estaba Fabio en la sede del Junior, que quedaba en la carrera 38. Fabio Poveda Viejo. Fabio Poveda Viejo, sí. Estaba allá. Y en un tablero, yo no sabía que ellos tenían, los mensajes que yo les mandaba, los ponían en una cartelera. Y Fabio estaba transmitiendo el programa desde allí, desde esa sede. Y él empezó a tomar las postales, los telegramas, y dice, Sor Magali, tal cosa los leía, Sor Magali. Entonces empezó a preguntar. Ellos estaban concentrados que quién era Sor Magali.
Entonces ellos le dijeron, Sor Magali es una monjita que, bueno, ella trabajaba en el interior del país, ya me conocían porque yo cuando iban a Medellín o a Bogotá, yo iba a saludarlos a donde se hospedaron. Entonces, ella es la que nos manda esto antes de cada partido y es hincha de nosotros y no sé qué. Creo que fue Gabriel Verdugo el que habló. Y entonces, hombre, y esa monjita, bueno, esa monjita está ahora viviendo acá en Barranquilla, está recién llegada, trabaja en el barrio Lipaya, no sé qué. Entonces, los del miembros de la acción comunal estaban escuchando y enseguida se fueron para donde Fabio. Fabio, nosotros sabemos dónde puedes encontrar a la monjita. Y cuando de pronto llegó Fabio con micrófonos y todo, y miércoles, tú no tienes idea del susto. Porque yo dije, miércoles, me van a regañar en la comunidad porque no pedí permiso y yo aquí dando estas declaraciones y eso. Pero fíjate que fue muy bonito y pues algo grande para la escuela, porque en ese momento enseguida Fabio empezó una campaña, fue la primera campaña que me hicieron los medios de comunicación para construir los servicios sanitarios que se le construyeron a los niños. Y empezaron ya las ayudas para Sor Magali, y así pude ir arreglando la escuela y ya los niños estaban mejor. Pero llegaste a ser evidentemente monja del equipo. Bueno, yo creo que sí. Ajá. En aquel equipo del año 80, que fue porque yo llegué en el 79, ese equipo de Rafa Reyes, Gabriel Verdugo, Fernando Fiorillo, todos esos que fueron, inclusive en ese año fueron campeones, ya yo empecé a ir a la sede del Junior, y ya me recibían con mucho cariño, con mucho respeto, y también me tendían la mano para los niños, cuando eran primeras comuniones. Me acuerdo que Dulio Miranda me construyó una reja para encerrar una alberca, porque en ese tiempo no había agua en los barrios marginados de Barranquilla, y Lipaya era uno donde no iba el agua. Entonces el agua nos lo llevaban en carrotanques de los bomberos y lo depositábamos en una... Me tocó construir una alberca bien grande para depositar allí el agua. Entonces él, para que no, pues de pronto los niños, al peligro para los niños, me hizo la reja. Él mismo fue con los empleados, que él tenía un taller de herrería, y entonces me la instaló. Y Edgar Perea me regaló la imagen de la Virgen del Carmen, que la pusimos ahí en ese jardincito. Era un jardín, y entonces los niños le decían el jardín del Junior. Y los muchachos muy de verdad, de muy cercanos, una amistad muy bonita que aún se conserva. ¿Con quiénes exactamente? Con Gabriel Verdugo, Rafa Reyes, Fernando Fiorillo, Willy Knight, ¿quién más? Hay varios de ellos que con ellos yo todavía veo. Con José María Paso, Grau, todos ellos. ¿Quién era técnico? En el 80 el técnico creo que era José Baraca. Uh-huh. Sí, en el 80 fueron campeones. Me acuerdo que fueron campeones en Cali, jugando allá en Cali con un empate 2-2, iban perdiendo, y recuerdo mucho eso porque eso fue en diciembre 17, día de mi cumpleaños, y me brindaron ese triunfo, ese campeonato, se lo brindaron a Sor Magali. Bueno, ¿y en qué momento, digamos, que comienzas como a alejarte un poco por la cantidad de tareas que te encomendaron en la comunidad? Sí, cuando ya me trasladaron ya no estaba yo en la comunidad. Yo en la comunidad salí a finales del año 93, y Fe y Alegría me abrió las puertas. Uh-huh. Ya yo había trabajado 11 años, y entonces el director nacional de Fe y Alegría me dio la oportunidad de llegar a Lipaya, porque en ese momento la comunidad salió de Lipaya. Las hermanas salieron de Lipaya por falta de personal. Entonces, él me abrió las puertas y me encargó del hogar infantil Lipaya. Allí fue donde luego regresé nuevamente
a Fe y Alegría, y en la obra social teníamos un carrito, un Daihatsu. Entonces eso se me facilitaba para darme mis voladitas. Dejaba ya la gente trabajando, encargada de algunas cosas, y en los partidos que eran aquí en Barranquilla, yo me iba un momentico a la concentración, hablaba con ellos, los saludaba, compartía mucho con ellos, ¿verdad? Pero después después ya me fui a Bogotá, regresé, y cuando regresé fue cuando ya no tenía, ya había salido de la comunidad, volví a Lipaya, pero me trasladaron después a Pinar del Río y Rebolo, 2 centros al mismo tiempo, ¿sí? Que debía atender ya como coordinadora de pastoral. Era toda la parte espiritual, toda la parte de formación espiritual para los niños. Entonces allí, ni en Pinar del Río ni en Rebolo tenía carrito. Y especialmente cuando estaba en Rebolo no podía salir sola del colegio, porque estábamos en un espacio bastante inseguro, de mucha violencia. Entonces no podíamos salir solos, y no tenía vehículo. Se me dificultaba ir a la concentración, ¿ve? Entonces ahí fue donde empecé como de pronto, pero sí les mandaba el mensaje escrito, siempre. Y hasta cuando estuvo Julio Comesaña, yo no iba personalmente, pero a través del WhatsApp le mandaba el mensaje a Julio o a Lucho Grau para que se lo dijera a los muchachos. Ya ahora sí realmente no, apenas con José María Paso me comunico un poco y le mando de pronto uno que otro mensajito. Bueno, hablemos de tu vida, de tu larga entrega con este proyecto social en el que has estado durante muchos años. Ahí eso me ha permitido conocerte muy de cerca con Fe y Alegría. Con Fe y Alegría estuve desde el año 1979 hasta el 90. Allí estuve 11 años seguidos. En ese momento yo coordiné una escuela de allá de Fe y Alegría, la que te comentaba ahorita. Y luego fui al interior del país y regresé a finales del año 93 hasta mediados del año 2017. Eso suma 36 años y medio que trabajé en la obra social Fe y Alegría. Una obra social que me llenó mucho, porque uno en las comunidades religiosas trabaja, pero dentro si es el asilo, dentro del asilo, si es el colegio, dentro del colegio. En cambio, en Fe y Alegría uno sale de la comunidad a trabajar a otra parte, y eso me gustó mucho. Eso me llamó mucho la atención, la cercanía con la gente, ¿sí? Fueron 36 años de verdad que luchando por los niños, ayudándolos, porque en Fe y Alegría no solamente se preocupa uno por el aspecto educativo, pues de enseñarle a los niños las materias en un colegio y esto, sino también se preocupa mucho uno por la formación espiritual de los niños y de los jóvenes, y más bien de la comunidad educativa, porque también padres de familia y docentes. Entonces ya en la segunda vez que vine a Fe y Alegría, vine como coordinadora de pastoral, y la pastoral es eso, todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual de la comunidad educativa, convivencias. A mí me tocaba coordinar los encuentros con Cristo, que son algo maravilloso, muy bonito. Es un proceso que se hace desde los 3 años. Cada año es un tema diferente, basado en valores. Y fíjate que cuando yo me encuentro con un exalumno de Fe y Alegría, de lo primero que se acuerdan es de los encuentros con Cristo. Es bonito, muy bonito. Bueno, pero ya estás desvinculada. No totalmente. Yo salí pensionada de Fe y Alegría, y pues entonces tú sabes que Fe y Alegría Barranquilla tiene un grupo de señoras de por acá del norte de Barranquilla que apoyan a las obras sociales de Fe y Alegría. Entonces ellas quisieron vincularme, y yo estoy en el voluntariado de Fe y Alegría.
¿En qué consiste eso? Consiste en apoyar las obras sociales que se realizan en cada uno de los centros de Fe y Alegría. Apoyar de pronto a un niño que no tiene para comprar una medicina, para una sillita de rueda, para unas gafas, para una consulta médica, para unos útiles escolares. Y en diciembre, pues tú conoces bien, hacemos una actividad que nos genere recursos económicos para hacerles una fiesta a los niños bien bonita en Navidad. Bueno, ¿en qué estás embarcada ahora, Sor Magali? ¿Estás vendiendo cactus? Sí. Sí, además de estar vinculada a seguir apoyando a Fe y Alegría, además de eso, pues yo dije, no me puedo quedar quieta, y el templo de San José de Barranquilla está dirigido por un sacerdote que es de la Compañía de Jesús. Son los mismos del Colegio San José, y tú sabes que Fe y Alegría fue fundada por un sacerdote de la Compañía de Jesús. Entonces, eso ha hecho que yo pues esté muy vinculada a esta comunidad, y esta iglesia estuvo 7 años cerrada. No sé si te acuerdas, en el gobierno de Santos, creo que fue, que a través del Ministerio de Cultura restauraron, programaron 3 iglesias de Barranquilla para restaurarlas. La primera fue San Nicolás, que lo logró. La segunda fue San Roque, que también lo logró. Y cuando le tocó el turno a San José, se terminó la plata. Uh-huh. Se terminó la plata en el ministerio. Okay. Entonces quedó la iglesia, que es patrimonio arquitectónico, y por eso el ministerio le dijo a los padres, no le pueden poner mano cualquier arquitecto, tienen que ser arquitectos especializados en arte. Y bueno, no, vamos a ver, pero nunca más se hizo. Entonces la iglesia estuvo cerrada casi 7 años, y eso hizo que se deteriorara mucho más. Tú estás luchando por la reconstrucción. Entonces yo estoy ayudando para ver cómo se restaura. Claro que eso es un elefante bien grande, ¿sí? Porque es por dentro y por fuera que hay que restaurarla. Entonces, en el año 2021 vino el superior de los jesuitas, estaba la iglesia cerrada, y entonces él dijo, ¿cómo vamos a permitir que la iglesia esté cerrada? No se puede perder. Esto es una obra esto es de los barranquilleros, esto no es de nosotros. Entonces, él emprendió una campaña con padres de familia del colegio, con las empresas, todo el que quisiera ayudar. Y yo estaba allí porque soy muy cercana a ellos, porque trabajé 36 años y medio en Fe y Alegría. Entonces, yo tenía una colección de cactus, y yo dije, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, yo sé, de pronto se me prendió el bombillito, y dije, voy a vender mis cactus, y bueno, y se lo entrego al padre. Vendí mis cactus, y eso me dio más o menos como unos 700,000 pesos. Uh-huh. Y yo dije, bueno, yo le entrego esto al padre, pero sigue lo mismo, porque estos 700,000 pesos, pues se me volvió a prender el bombillito en una Eucaristía que estaba yo allá en el Templo San José. Y dije, bueno, con esto que hice, voy a invertirlos, y los voy a hacer bien bonitos, los arreglo, los decoro, y sigo vendiendo para ver si esto se multiplica. Y pues sí, ha dado resultados, Víctor. Gracias a Dios, ya le he entregado al padre más o menos 19, 20 millones de pesos en esto de vender los cactus. Bueno, y estamos seguros que después de este podcast mucha gente te va a comprar los cactus. Ojalá, qué rico. Así será. Porque Barranquilla tiene que saber que esa iglesia es de los barranquilleros, ¿sí? Uh-huh. Es de los barranquilleros, y todos estamos como invitados a poner nuestro granito de arena para que la restauración de ese templo se haga realidad. Claro, hasta Albertico Molina, el productor, te va a comprar cactus. Claro, yo creo que me va a comprar como media docena. Sí. Sor, qué grato tenerte aquí. Gracias, Víctor. También a mí me ha dado mucha alegría volverme a encontrar contigo, verte, compartir contigo este espacio. Muchas gracias. Bueno, te vamos a ayudar a que vendas muchos cactus. Eso lo prometemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en nombre de San Miguel vas a vender muchos cactus. Ah, no, figúrate, con ese patrón, con ese jefe, yo sé que sí, que vamos a vender bastante. Así es. Bueno, la próxima semana volveremos con más invitados.
aquí a nuestro podcast semanal Bolígrafos.